Buenos días o buenas tardes, chicos. En la tarde de hoy estaré haciendo una pequeña introducción sobre lo que es la ley del coseno. Bien, para poner en práctica esta ley primero tenemos que conocer lo que son el concepto, su aplicación, a qué se asemeja y cuáles, digamos, son los tipos de demostraciones que pueden haber en esta ley. Bien, empezando por lo que es el concepto, podemos decir que la ley del coseno también es denominada como el teorema de cosenos, donde se utiliza para lo que es encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuángulo, ya sea conociendo las medidas de lo que es dos lados y un ángulo, o conociendo las medidas de los tres lados. Bueno, pasamos a lo que es la fórmula de esta ley. La ley del coseno se asemeja a la fórmula de el cuadrado de la longitud, que es igual a la suma del cuadrado de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que los une. Podemos mencionar un ejemplo en donde un triángulo cualquiera, A, B y C, son los ángulos de estos triángulos, y A, B y C son los lados, o sea que son los opuestos a los ángulos. Aplicación del teorema de coseno. Bien, el teorema de coseno se asemeja mucho a lo que es el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras cuenta con una particularidad, que cuando el ángulo es recto, o dicho de otra manera, el coseno del ángulo es 0, el teorema de coseno quedaría como el cuadrado de la hipotenusa, que es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. A continuación estaré presentando unas fórmulas para encontrar, ya sea si se nos solicite el lado o si se nos pida encontrar lo que es el ángulo en un triángulo. Bien, un triángulo oblicuángulo. Bien, en caso de que nos pidan el lado, tenemos que recurrir a la siguiente fórmula, que sería el lado faltante, que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de esos mismos lados por el coseno del ángulo dado. Esto es en caso de que se nos solicite el lado de un triángulo oblicuángulo. En dado caso que nos solicite lo que es un ángulo, la fórmula es la siguiente. El ángulo faltante, o el ángulo θ, es igual al arcos coseno por a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, todo esto sobre el doble de a por b. Ya sabiendo todo esto, es importante mencionar que existen muchos tipos de demostraciones, no solamente las demostraciones trigonométricas como las cuales se conocen, sino que existen una variedad de demostraciones, como lo son las demostraciones por el teorema de Pitágoras, las demostraciones por lo que es las demostraciones geométricas, las demostraciones por números complejos, las demostraciones por desgloses de áreas, las demostraciones por cálculo vectorial, en fin, en muchas formas, existen muchos tipos de demostraciones, no solamente las demostraciones trigonométricas. Bien, ya explicando todo esto, es importante mencionar que la ley del coseno cumple un papel de gran importancia dentro de lo que es el cálculo de las áreas, y también cumple un papel importante en lo que es la definición de las superficies y los volúmenes. Bien, con esto hemos terminado lo que es la explicación del día de hoy sobre la ley del coseno.